Con el fin de las inscripciones de partidos y alianzas políticas con vistas a las elecciones de agosto de 2025, hay una gran cantidad de partidos políticos y alianzas, todos luchando por la silla presidencial. Pero ahora surge la pregunta, ¿por qué hay tantos partidos y alianzas? Y la respuesta gira en torno al movimiento al socialismo. Hola Bolivia, hola a todos, esto es Bolivia Hoy. No olvides suscribirte y darle a like. Soy Johnny y ahora empecemos. La lucha por la silla presidencial. Primera parte. Todos unidos contra el MAS de Evo Morales. En la década de 2000 y 2010, el partido hegemónico de Bolivia era el Movimiento al Socialismo, que tenía como líder a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Un partido que conglomeraba a organizaciones sociales, todos unidos dentro del denominado Pacto de Unidad, fundado el 14 de marzo de 2002. En esa ocasión estaba compuesto por la Confederación de Trabajadores Rurales de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOP, Consejo Nacional de Ayuwimarcas del Collasuyo, CONAMAC. Todas estas organizaciones fueron clave para la victoria del MAS en las elecciones de 2005, donde Evo Morales ganó con casi el 54% de los votos. De ahí en adelante, con este duro golpe a la oposición boliviana, ya que Morales fue el primer presidente de Bolivia en ganar las elecciones por mayoría absoluta desde el retorno de la democracia, las aspiraciones de la oposición hasta la elección de 2019 giran en torno a derrotar al MAS a como dé lugar. Revisemos las elecciones. Elección de 2009. En dichas elecciones ocurrieron dos hechos: la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y la conformación y posterior disolución de la Media Luna, conjunto de organizaciones políticas económicas conformadas por cívicos que no son elegidos por la población, sino por instituciones internas de Santa Cruz, Beni y Pando, lo que produjo una profunda polarización en la sociedad boliviana. En esas elecciones, como vemos, solo se presentaron 4 partidos políticos, pero solo 2 polarizaron la población votante. Evo Morales la ganó con más del 64% de los votos, mientras que Manfred Reyes Villa obtuvo más del 26%, una victoria arrolladora de Morales, obteniendo el control hegemónico del Congreso. Elecciones de 2014. Para las elecciones de 2014, Evo Morales ya se hallaba en su segundo mandato tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009. También es el año donde Bolivia presentó los más altos ingresos por gas y unas reservas internacionales que superaban los 15.000 millones de dólares. En esa ocasión, solo 3 partidos se presentaron, pero solo 2 polarizaron los votos. Morales ganó con más del 61% de los votos, mientras que Samuel Doria Medina obtuvo más del 24%. Elecciones de 2019. El hecho previo a esta elección fue la victoria de parte de la oposición boliviana del referéndum sobre la reelección del presidente, para que Morales accediera a un tercer mandato totalmente ilegal y anticonstitucional. Morales se presentó tras un fallo del TCP que recomendó que la postulación a presidente es un derecho humano. Actualmente ese mismo tribunal inhabilita a Morales de igual forma de manera ilegal y anticonstitucional su postulación, planteando que la reelección discontinua es ilegal. Una total farsa, ya que dicha mención de reelección discontinua no se halla en la Constitución. En esas elecciones, debido a la derrota previa en el referéndum, la oposición ahora más que nunca tenía serias chances de derrotar a Morales en una elección. Es así que todos se unen en torno a Carlos Mesa. Dichas elecciones terminaron con protestas sociales con los siguientes resultados oficiales. Evo Morales ganó sin mayoría absoluta con el 47,08% de los votos, mientras que Mesa obtuvo el 36,51%. Debido a la diferencia de más de 10%, no hubo una segunda vuelta. Las protestas sociales empeoraron, y tras un amotinamiento injustificado de la policía, Morales es exiliado a México, poniendo fin de manera abrupta a su gestión. Elecciones de 2020. Tras los hechos acaecidos en noviembre de 2019, Yanine Áñez asume el poder de manera ilegal.
Con Morales en el exilio, un más debilitado, todos parecían dar la victoria a la oposición. Es así que empieza a mostrarse una división basada en intereses en la oposición. Por un lado, la izquierda boliviana se cerró en torno a Luis Arce Catacora, designado a dedo desde Argentina por Evo Morales como candidato presidencial, mientras que la oposición se dividió en tres bloques. Una comandada por Carlos Mesa, principal perjudicado de las elecciones de 2019, Luis Fernando Camacho, protagonista del movimiento 21F y las Pititas, principal cabecilla de lo que pareciera ser un golpe de Estado a Morales en 2019. Finalmente, la misma presidenta que ejercía el poder decide presentarse en las elecciones. Conforme avanzó la gestión, su popularidad cayó al piso, decidiendo quitar su postulación y apoyar al que salía primero en las encuestas dentro de la oposición boliviana. Los resultados fueron los siguientes. Luis Arce Catacora ganó con el 55,11% de los votos, Carlos Mesa obtuvo el 28,83% y Luis Fernando Camacho el 14%. Es así que llegamos hasta nuestros días. Esta línea temporal nos demuestra o podemos entender cómo la oposición boliviana, de manera penosa, actuaba no por programas de gobierno, ni por mejorar el país, actuaba con el único fin de vencer al MAS. Y cuando vio que el MAS se hallaba debilitado, empezó a surgir intereses políticos de sectores de la sociedad boliviana representada por estos partidos. Se unían con un MAS poderoso y se debilitaban entre ellos con un MAS debilitado, exactamente lo opuesto a lo que la racionalidad y lógica exigían. Segunda parte. El MAS se desmembra, todos podemos ser presidentes. En 2023 y 2024 el MAS no solo empieza a debilitarse, sino a desmembrarse. Empieza con el desconocimiento de Morales como jefe nacional del MAS. Posteriormente, este se desliga totalmente del MAS al dejar de ser militante. Por otra parte, muchas organizaciones sociales clave como los cocaleros de Chapare dejan de apoyar al gobierno de Arce. Además, el manejo de la economía de parte del gobierno de Arce hunde su popularidad con un poco más del 20%, según índices de aceptación del gobierno. Además, dentro de la izquierda boliviana se consolidan otros partidos como ser el Movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi o Morena, Movimiento de Renovación Nacional de Bacopa, ambos exmasistas. Finalmente, para colmo de Morales, su delfín político Andrónico Rodríguez da muestras de candidatear por su cuenta en las elecciones. Al ver esto, la oposición sabe que como nunca la izquierda boliviana se halla debilitada, fraccionada y además con pugnas internas. Una victoria de la oposición puede llegar a ser una realidad y es justamente por eso que los actores de la política boliviana se postulan en una serie de 13 partidos y alianzas debido a lo siguiente. Según el artículo 166, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, menciona que el presidente será proclamado tras obtener el 50% más uno de los votos. Eso en el panorama electoral boliviano no va a ocurrir, ya que debido a que tanto la izquierda como la derecha boliviana se hayan fraccionadas, nadie alcanzará el 50% más uno de los votos. Sigamos dentro de este parágrafo. También hace mención a que también se puede proclamar presidente aquel candidato que se halle en mayoría simple y obtenga una diferencia del 10% con su inmediato seguidor. Esto llega a ser improbable debido a la cantidad de candidaturas que se presentarán. Ahora, si no se cumplen estos dos requisitos para ser proclamado presidente, se debe llamar a una segunda vuelta electoral entre los dos primeros. Y es a esto a lo que todos los partidos y candidatos apuntan, ya sean de la izquierda o derecha. Buscan llegar a ser primero o segundo para luego llegar a una segunda vuelta. De esa manera polarizar el voto, ya que solo serán dos candidatos, y así finalmente ser el próximo presidente de Bolivia. Conclusiones finales. La fragmentación política en las elecciones de 2005 se debe en gran medida a la crisis del movimiento al socialismo, que durante años fue el eje hegemónico de la política boliviana, con el MAS dividido entre vistas yarcistas y disidencias, y con la oposición históricamente incapaz de unirse en torno a un proyecto alternativo, surgen múltiples partidos y alianzas que buscan capitalizar el descontento. La estrategia ya no es ganar en primera vuelta, sino asegurar un lugar en la segunda vuelta
donde la polarización podría definir al próximo presidente. Este escenario refleja una democracia en transición, donde la vieja hegemonía del MAS se resquebraja y la oposición, en lugar de consolidarse, se multiplica en candidaturas personalistas basadas en intereses. La clave en 2025 no será solo quien logre movilizar a su base, sino quien consiga sobrevivir al fragmentado campo electoral para llegar a la segunda vuelta electoral. La pregunta ahora es, ¿logrará la izquierda recomponerse o la dispersión de fuerzas dará paso a un nuevo ciclo político? Eso es todo por hoy, no olvides suscribirte para ver más videos así. Nos vemos en el siguiente informe. Chao, chao. Que la lucha, la liberación ante la gente que nos quiere dominar hasta dividirnos para después robar nuevamente nuestros recursos naturales. Esa es la historia de todo el mundo. Hermanas y hermanos, yo quiero decirles, vamos bien, felizmente, pero también tenemos dos caminos. Lo digo, unirnos o hundirnos. Te amo, Bolivia, mi tierra de sol. Desde el Chaco y la Amazonia hasta el último río.